Vía Suma a Raquel Pozzi, decíamos, analista política internacional de la República Argentina, docente de historia que nos acompaña esta mañana. ¿Cómo estás, Raquel? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes, muy amables. Ah, ¿quién hizo mal las cosas? ¿Estados Unidos, el gobierno afgano? ¿Qué fue lo que permitió esta estampida, esta avanzada del movimiento talibán después de 20 años? Raquel. Bueno, acá hay una conjunción de factores. Es muy difícil abordar la situación de Afganistán teniendo una sola respuesta. Primero, si uno observa la historia a partir de finales de la Segunda Guerra Mundial, obviamente acá los intereses británicos, conjuntamente con los estadounidenses para frenar la avanzada de la Unión Soviética, tienen también que ver. A partir de allí el talibán o los talibán comienzan a tener una incidencia importante, llegan al poder, bueno, como ya lo han establecido ustedes, con un sistema que es el de Islam político, diferente al Islam religioso. O sea, es insertarse en el plano político y establecer un Estado teocrático, en este caso, ¿no? A partir de allí, bueno, comienza el 2001, la caída de todas las Torres Gemelas y lo que ha sucedido en los Estados Unidos, y se comienza con la casa del terrorista Osama Bin Laden, y allí comienzan a tener toda la incidencia en Afganistán. El talibán fue totalmente confinado, pero no dejó de actuar dentro de Afganistán, y a partir del 2014, cuando se establecieron ya las retiradas por goteo de las fuerzas militares, tanto de los Estados Unidos como aquellas que pertenecen a la OTAN, bueno, esto comenzó a tomar terreno también de a poco del talibán, a gestionar y a financiarse para poder llegar a hacer esta última toma, que a muchos los tomó por sorpresa, pero si uno tuviera que mirar de manera retrospectiva, ya a partir del 2018 los Estados Unidos con Donald Trump ya habían comenzado a gestionar esta retirada, entre comillas, pacífica, pero bueno, los puestos militares se fueron dejando y el avance de los talibán fueron realmente, estrepitoso. Esto es lo que nos tiene rápidamente haciendo una síntesis, ¿no? Los Estados Unidos quisieron transferir un modelo occidental, no solamente Estados Unidos, sino también las fuerzas de la OTAN, un modelo occidental en un país donde realmente no hay un apoyo, sobre todo el sector rural, que es el que más alienta a los talibán para mantener un orden que ellos consideran ese orden. Nosotros lo vemos distinto, por eso a veces es interesante volver a leer quizás algunas partes de uno de los libros interesantes de Huntington, en la cual habla el choque de las civilizaciones, ¿no? Donde plantea esta situación de enfrentamiento entre civilizaciones y entre culturas totalmente diferentes y antagónicas. Raquel, ¿quién financia a los talibán y quiénes son sus líderes ocultos? Bueno, los talibanes tienen el financiamiento de lo que ustedes deben conocer, que es el opio, es la producción, Afganistán es el productor más importante del mundo del opio. Tienen el control de la ruta del opio, y además, bueno, hay un financiamiento armamentístico de otros estados, que en algún momento se ha dicho que, bueno, Pakistán ha estado muy aliado al talibán, y las armas vienen desde muchos lugares, ¿no? Desde muchos otros estados, que son vendedores de armas netos sin observar a quién llega. Y hay intereses también de algunos particulares que, bueno, querían desoccidentalizar esta región, y bueno, son los que están otorgándole ese financiamiento de efectivo, ¿no? Ujú. Porque se necesita financiamiento de todas las variables: armamento, el financiamiento económico y, por supuesto, la logística operativa, que es también importante, ¿no? Raquel, ¿qué características tienen estos grupos terroristas y qué podemos esperar que pase en las próximas horas con la población de Afganistán? Bueno, la población de Afganistán, sobre todo en las ciudades, asiste al terror, porque la experiencia de los años 90 ha demostrado que lejos está de sostener los derechos de las mujeres ganadas a partir del 2004, en el cual
Algunas mujeres también integran el Parlamento, que eso es muy importante. Muchas mujeres también han logrado ser mujeres de negocio, además de lo que han ustedes establecido en el inicio de su programa, de la educación y de cosas que nosotros consideramos como bueno, muy comunes, ¿no? Pero que ellas no van a poder tener en este momento. Teniendo en cuenta lo que ha pasado en los 90 y escuchando las manifestaciones del Talibán en este momento en el cual dicen no vamos a ser los mismos, bueno, hay cierto desasosiego y de no creer mucho en esta situación, porque ya lo habían establecido en las mesas de negociación con los Estados Unidos que la transferencia iba a ser pacífica. Claro. Sin embargo, arrasaban con todo lo que tenían al paso, entrando a las casas de cualquier afgano que se interpusiera, y viene la casa política. Entonces vamos a esperar un Afganistán convulsionada, con un grupo social que es el grupo más relegado de la sociedad que los apoya, y otro grupo que es más el de la ciudad, que en este caso, bueno, hemos visto las imágenes de la salida de terror por la persecución de muchos que han estado apoyando el sistema de los Estados Unidos y la occidentalización de Afganistán. Claro. Así que creo que el panorama es bastante oscuro. Vamos a ver qué es lo que pasa geopolíticamente, que eso es otro tema para analizar, ¿no? ¿Qué tan estrictos serán con la aplicación de la ley islámica? ¿No? Han dicho que vienen, digamos, en son de paz y todo lo demás, pero de hecho hay un montón de derechos que las mujeres podrían llegar a perder, ¿no? De hecho, hay algunas que están amenazadas. Uno podría estimar que pueden volver las vejaciones y todo tipo de prohibiciones. Cuando hablan de que van a permitir que la mujer siga trabajando y siga estudiando, ¿hasta dónde se puede creer ese discurso? Bueno, eso lo han dicho en los 90. Las mujeres podían estudiar adentro de la casa si es que lo permitían también. Es decir, va a ser muy subjetivo del lado de los talibanes. Así que no podemos desde aquí pensar qué va a ser de distinto, porque eso lo tendríamos que ver hacia adelante. Pero por eso digo, el formato que ellos han demostrado es totalmente lo contrario. Son ramas fundamentalistas, y es una rama del Islam político, que eso es una gran diferencia con el musulmán. ¿Por qué? Por eso, sí, perdón. ¿Cuál es la diferencia para entenderla? La diferencia es que el Islam político quiere el poder político. Entonces, cuando toma el poder político, ya ese Estado se transforma netamente en un emirato, en este caso. Es un emirato, no es un Estado-nación occidental como nosotros lo conocemos, con todas las libertades y todos los derechos. La ley no es una constitución como la nuestra, es la Sharia, es el Corán. Y la interpretación coránica que tienen en el Islam político es extremista, es decir, llevan al extremo cada una de las palabras establecidas en esa ley escrita. El musulmán es una creencia religiosa, como puede ser el católico, como puede ser el judío, el hindú, entonces está matizado, es decir, es netamente religioso. En este caso, llevarlo a la política es llevarlo al extremo, establecer primero está la religión y después están las otras normas. Ahora, la mujer en este caso va a tener realmente el peor papel, porque hay una especie de cosificación de la mujer, donde los derechos, ya sea los mínimos derechos, salir a la calle sin el acompañamiento de un hombre está visto como un pecado mortal. ¿Por qué, Raquel? ¿Qué es lo que dice el Islam que le genera, ¿no?, esa ideología tan fundamentalista y tan misógina? ¿Por qué se lo ve así a la mujer? ¿Qué es lo que dicen las escrituras? Bueno, lo que pasa es que en las escrituras no está marcado el papel de la mujer, por lo tanto, la mujer no está reconocida como un sujeto de derechos. Ahí está la clave. Entonces, no está reconocida como un sujeto de derechos, ni siquiera lo establece, lo omite. En la omisión, muchas veces estos grupos fundamentalistas lo toman como algo escrito, pero que no está escrito, ¿se entiende? Entonces, como la mujer no tiene derechos, bueno, ahí es donde se establece que realmente una mujer no puede tener ni siquiera el placer de salir maquillada a la calle, no puede tener el placer de utilizar tacones altos, cuestiones muy comunes para una mujer occidental. Y sobre todo esto que les comentaba, que creo que es lo más grave, el no poder salir a la calle sin el acompañamiento de un hombre. Ahora, ¿por qué es grave? Porque las mujeres también quedan viudas, y cuando quedan viudas no tienen absolutamente a nadie que las pueda acompañar, y muchas de ellas,
hasta mueren de hambre en su propia casa, Claro, porque no pueden salir. ¿Y qué pasa con las infancias, no? Porque la infancia es terrible. Va relacionado. Claro, porque la mujer, la niña, hasta los 12 años tiene garantizada su educación, pero luego de los 12 años directamente está a la buena del talibán, porque vienen los casamientos tempranos, los casamientos de niñas, y esto es realmente lo que uno observa desde nuestra mirada, ¿no? Es tétrica la situación. Por eso creo que lo que hay que resaltar, más allá de hacer un análisis de política interna y de geopolítica, son los derechos humanos, sobre todo de las mujeres. Claro. Acá hay que poner el punto y el acento en el mundo, y esto es realmente gobernar con terror. Cuando se gobierna con terror hay que ser tajante, y los países tienen que tener una postura, porque matizar el terror es estar de acuerdo. Claro. Entonces esto es lo que vamos a tener que ir observando, qué es lo que van a hacer. Pero ya pensemos, y con esto no sé si ustedes tienen tiempo, pero ya pensemos que institucionalizaron al talibán Estados Unidos. Por el otro lado, el otro gran jugador político en el mundo, que es China, en esa relación comercial y en esas reuniones que ha tenido hace semanas con los talibán, eso demuestra que hay un reconocimiento internacional de este grupo, y otros mensajes, por ejemplo de Rusia. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que reconocerlo. Esto puesto entre comillas, no fue tal cual ni literal, pero hay que pensar que va a haber un reconocimiento lento, muy tenue, pero después vamos a observar al talibán gobernando y teniendo las relaciones comerciales normales como cualquier otro estado. Entonces Raquel, entonces los derechos humanos, lejos de estar garantizados ahí en Afganistán para las mujeres, y se está de algún modo reconociendo de modo indirecto al gobierno talibán como el gobierno oficial del país, ¿no? Es decir, ¿cuál debiera ser el rol de la comunidad internacional para garantizar los derechos? Organismos internacionales tienen que tener una presencia más que importante. Esta presencia que desde el academicismo, desde las relaciones internacionales, desde todos los ámbitos, estamos sosteniendo que debe haber una reconfiguración dentro de estos organismos internacionales que no ponen, o por lo menos no llegan a tiempo, siempre es después las reuniones. Y por lo tanto creo que va a haber mucho movimiento con respecto a la institución que se encarga de establecer y determinar qué países están en contra o están violando los derechos humanos. Aquí no podemos matizarlo. Por eso debe haber una presión mundial a los organismos internacionales, que son los únicos que en este momento pueden garantizar esta paz, sobre todo en un sector social tan vulnerable como va a ser la mujer. Pero una presión mundial sin los Estados Unidos y sin China. Pero el reconocimiento de Estados Unidos y China lo tenemos que ver desde el plano más que nada económico, ¿no? Estados Unidos quería terminar esta guerra porque en definitiva era un costo económico más que político, y había 5 presidentes que no pudieron solucionarlo, desde Bush hasta el actual presidente Biden. Entonces Biden determinó, dice, yo heredé esta situación con Donald Trump, pero no la quiero seguir relegando. Entonces querían terminar esta guerra. La cuestión de China es un recurso netamente comercial, pero pensemos que estos dos países también tienen serios problemas con respecto a violaciones de los derechos humanos. Quizás miremos un poco China, que también los tiene con una agrupación musulmán que es los uigures, que está muy cerquita de la región de Afganistán, y que también es un gran problema y un gran dolor de cabeza para Beijing pensar que el talibán fundamentalista está cerca de una comunidad musulmana. Siempre hagamos estas referencias a que nada tiene que ver este islam político fundamentalista con esas comunidades que practican el musulmán, obviamente como cualquier otra religión, ¿no? ¿Podemos esperar una corriente importante de desplazados y refugiados a propósito de esto? Por supuesto, esto lo hemos visto desde el principio de estos días, que ha sido una marea humana y lo será.
Ahora veremos cuáles son los países que están aceptando el ingreso de los refugiados. Lo hemos visto en Siria, lo hemos visto en Yemen, lo hemos visto en estas guerras interminables, hemos visto cómo el mar Mediterráneo se ha transformado en un cementerio. Estas situaciones tan dramáticas también requieren de la solidaridad internacional, pero en este caso veremos qué es lo que va a pasar. Muchos de los militares afganos se han ido a Irán, porque eso es otra de las cuestiones interesantes para tener en cuenta. El talibán viene de la línea suní, wahabí. El wahabí es el islam política. El islam tiene dos ramas importantes, el suní y el chií. En este caso son sunitas. Irán es un país que está limítrofe con Afganistán, pero es un país del islam chiita. Por eso muchos de los militares afganos tuvieron que ir a buscar refugio en Irán y hay una gran diáspora hacia Irán de afganos, aún siendo de la línea sunita, ¿no? Pero la desesperación de la persona, y creo que la supervivencia te hace hacer cualquier cosa con tal de salir de esos regímenes. Y puede ser, rapidito, puede ser que no los dejen salir. ¿Cuáles son las libertades, no, para pasar por un aeropuerto si uno tiene el dinero o si tiene los papeles, o para pasar de la frontera, ¿no? ¿Qué va a pasar con las personas que necesitan salir del país o que trabajaron para el gobierno o que, bueno, eligen o tienen la necesidad de salir de Afganistán? Es que los que trabajaron para los otros gobiernos seguramente ya estarán, bueno, de alguna forma en alguna lista, y esto es lo más tremendo. El control va a ser muy fuerte. El talibán tiene centros operativos de control muy fuerte y por lo tanto va a ser difícil. Si no salen ahora, en este momento donde está esta transferencia, este momento de todavía de la toma del poder, de ordenar la población civil, es ahora el momento, porque después veremos cierre de fronteras seguramente, no lo sabemos. Yo estoy hablando, futurología no podemos hacer, pero bueno, uno se imagina pensando en otros modelos totalitarios. Claro. La gente va a buscar sí o sí otro país donde pueda estar con tranquilidad, aún cuando sepa que ese país también puede llegar a no darle el asilo, a no darle un cobijo, y van a buscar y vamos a ver afganos realmente por toda la región. Va a ser muy triste esta situación, así claro. que estaremos atentos. Y estaba pensando que la salvaguarda para algunos de los opositores ya está asegurada, ¿no? Por estas, digamos, estas acciones diplomáticas que se han hecho ahora en estos días, pero como vos decís, después queda toda la población allí rehén de un gobierno terrorista. La verdad que es tremendo. Uno ya puede imaginarse el futuro. Y también, y que se repite en la historia como ha sido con otros países también. Me parece que es interesante pararse en el pasado, ¿no? Estamos hablando de un territorio con una clase política corrupta, con corrupción metida dentro de estos territorios, donde también ha sido como terreno fértil para que estas cosas se gesten. Entonces a veces pensamos en el después y los países nos horrorizamos en el después, pero ¿qué ha pasado antes y qué ha hecho la comunidad internacional en el antes de este país, ¿no? Claro. También de alguna manera, y pasa con otros estados, es diferente, pero estados de África, por ejemplo, países de África, que viven estas situaciones de clases políticas muy débiles que llevan luego a situaciones de terrorismo. Sí, lo que llama la atención, Raquel, ya para ir cerrando también, es que esto lo hicieron en 10 días. En 10 días tomaron el país, ¿no? Eso es lo que llama la atención realmente. Por eso era la pregunta del principio, ¿no? ¿Qué salió mal? ¿Aflojaron? La explicación capaz que puede estar por el lado de lo comercial, como explicabas vos, ¿no? Que eso hace más frágil, digamos, el conservar un gobierno como estaba hace 20 años, ¿no? No, ya comentaba que la paz estaba, o sea, la salida estaba pactada. Ahora, la salida tan estrepitosa para Estados Unidos lo tomó de sorpresa porque el descontrol de los puestos fronterizos, porque hay que conocer las regiones, si bien uno está desde aquí, pero bueno, estudiamos hace muchos años que estamos en esta región, a mí es la que me interesa, los puestos fronterizos y los puestos son muy continuos, muy seguidos.
Ahora, si los van abandonando, esos puestos son tomados por los talibanes. Primero vino lo militar, ahí viene la cuestión, se fue armando el talibán. Ahora, lo que sucederá, estaremos en contacto si ustedes les interesa para seguir esto más adelante, porque realmente no se sabe hacia dónde puede llegar. Incertidumbre. Te agradecemos y te liberamos, pues sabemos que tenés otro compromiso ahí con otros medios de la República Argentina. Un saludo muy afectuoso y gracias por todas tus explicaciones, fuiste muy clara, la verdad muy interesante. Bueno, muchas gracias. Un abrazo y un cariño muy grande a todo este país, a quien quiero muchísimo. Hace muchos años que he visitado y he estado muchas veces en Uruguay. Bienvenida. Gracias. Adiós. Ahí Raquel Pozzi, analista de política internacional, un poco tallando el mapa político y todo lo que se puede venir. Tanto el terror, pero no sabemos bajo qué formas, lamentablemente. Ojalá que la comunidad internacional dé una buena señal. Mira, hablando de lo que es la ley islámica y todas las prohibiciones que tienen las mujeres, por ser mujeres son terribles, las vamos a repasar ahora con las chicas. Miraba ayer la BBC y después también la CNN, y la corresponsal que habitualmente luce como una occidental cuando hace sus coberturas con vestimentas de colores y en burka, ya estaba con burka. Sí. O sea, ya el talibán le ha obligado a que, por más que sea extranjera y trabaje para su país, debe usar la burka, ¿no? Ese velo islámico que tapa a las mujeres de la cabeza a los pies, que lo único que se deja ver son los ojos. No se puede ver más nada que los ojos, ni siquiera el pelo. Y la verdad que es tremendo si uno repasa estas 29 prohibiciones. Por ejemplo, tienen completamente prohibido trabajar, ¿no? El trabajo femenino, fuera de los hogares, dentro de casa sí, fuera de casa no. Y también se aplica a profesores, a todas las profesiones, menos a las doctoras y a las enfermeras que tienen permitido trabajar en algunos hospitales de Kabul, ¿no? Porque por necesidad. Completa prohibición de cualquier tipo de actividad de las mujeres fuera de casa, a no ser que sean acompañadas por un parentesco cercano masculino, padre, hermano, marido. Y eso es lo que decía Raquel, del miedo a las mujeres viudas o mujeres que viven entre hermanas o con sus hijos, mujeres solas con sus hijos, de qué va a pasar ahora, ¿no? Y por eso tanto miedo de si las van a venir a buscar. Absolutamente. No pueden salir de sus casas. Absolutamente. Y tampoco pueden cerrar tratos comerciales de ninguna especie, y no pueden ser tratadas por doctores masculinos. Es decir, si tenés un problema de salud y sos mujer en Afganistán, solamente te puede atender, tocar y mirar una mujer. Sí, bueno, por otra parte también las mujeres tienen prohibido estudiar en las escuelas, universidades o cualquier otra institución educativa. Tienen el requerimiento para las mujeres llevar el largo velo, la burka que las cubre de cabeza a los pies, azotes, palizas y abusos verbales contra las mujeres que no vistan acorde con las reglas talibán o contra las mujeres que no vayan acompañadas de su marido y de su guardián. Y también azotes en público contra aquellas mujeres que no oculten sus tobillos. También se impone la lapidación pública contra las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, que un gran número de amantes son lapidados hasta la muerte bajo esta regla en esta religión. También se establece la prohibición del uso de cosméticos. Hay muchas mujeres que se les han amputado los dedos por tenerlos con esmalte, y también se prohíbe de hablar o estrechar las manos a varones que no sean familiares o los maridos, y prohibición de reír en voz alta, ya que ningún extraño debe escuchar la voz de la mujer. Y se le prohíbe a la mujer, por ejemplo, llevar zapatos altos, tacones, ¿no? Esto puede producir sonido al caminar. Un varón no puede oír los pasos de una mujer. No. Eso es lo que... Uno escucha todo eso y... Es increíble. Se quiere hundir. No pueden subirse a un taxi, no pueden tener presencia en medios, en radio, en televisión o en reuniones públicas de cualquier tipo, no pueden practicar deportes, no pueden entrar a un club deportivo. Ahí en la 17, en lo que son las 29, dice que tampoco pueden subir una bicicleta o andar en moto, ¿no? No pueden utilizar indumentaria de colores vistosos. En términos de los talibanes se tratan de colores sexualmente atractivos, así que solo pueden vestir de negro, con todas tapadas. Prohibición a las mujeres a reunirse con motivo de festividades o con propósitos recreativos. Prohibición a las mujeres de lavar la ropa en los ríos o en las plazas públicas. Así que si no tienen agua,
usarán la ropa sucia. También se establece la modificación de toda la nomenclatura de calles y de plazas que incluyan la palabra mujer, como por ejemplo el Jardín de las Mujeres, que ahora se llama Jardín de la Primavera. También se les prohíben asomarse a los balcones de sus pisos o de sus casas, y también la opacidad obligatoria de todas, tienen que tener, digamos, tapiadas o oscuras todas las ventanas para que de afuera no puedan verlas dentro de sus hogares, y la prohibición también de que los sastres, modistos y demás puedan tomarle medida a las mujeres para poder coser su ropa. Sí, se les prohíbe también el acceso a los baños públicos, prohibición de mujeres y hombres de viajar en un mismo autobús. Los autobuses se dividen solo para hombres o solo para mujeres. No pueden usar pantalones acampanados ni siquiera debajo de la burka, no pueden llevarlo. No pueden fotografiarse, ni fotografiar, ni filmar a familiares, ni filmarse, y no pueden publicar imágenes bajo ningún formato, ni en revistas, ni en libros. Bueno, en fin, no pueden hacer absolutamente nada. Digamos que la mujer estaba pudiendo hacer casi todo en Afganistán, ¿no? Pues estaba pudiendo trabajar, estaba pudiendo manejar, estaba pudiendo estudiar, estaba pudiendo ejercer sus derechos humanos, sí, ¿no? Y cuando hablan de culturas o de decisiones de las mujeres, por ejemplo, de usar ese pañuelo que se llama el hijab, que es lo que vos decías, Clau, de la periodista esta que primero salía solo con el pañuelo, que muchas mujeres realmente deciden usarlo, pero a la hora de la imposición, ¿no? Cuando se les obliga a utilizar la burka, ahí es cuando cambia también la cosa. Yo tuve la suerte de viajar a Asia hace unos años y estuve en el aeropuerto de Qatar. Te juro que es impresionante. Constantemente están pasando, ¿no? Los hombres, los padres de familia, que están a 3 metros o a 2-3 metros de distancia de todas las mujeres. Y hay mujeres que tienen la burka completa, que se les ve la cara, a otras se les ve solo los ojos. Y hay mujeres que están totalmente de pies a cabeza y en los ojos tienen una red negra. Entonces ni siquiera le podés ver los ojos. Da escalofríos, da un miedo terrible. Y les quiero recomendar una novela que es súper conocida, que se llama 1000 soles espléndidos, que es de principios de los 2000. Hay un libro Sí, es un libro, es una novela espectacular, que justamente narra en primera persona, ¿no? Lo que viven estas mujeres, lo que vivieron es ambientada allí en la época de los 90, desde niñas cuando son vendidas por sus padres para casarse con estos hombres, ¿no? Todos los procesos que tienen otras mujeres, la violación, que no pueden salir de casa. Es muy linda, muy fuerte, pero realmente se los recomiendo. 1000 soles espléndidos. Muy buena. Sí, y bueno, y uno se queda con esa imagen, ¿no? De la estampida de las personas tratando de huir de su país, incluso 5 personas que han fallecido porque se colgaban del tren de aterrizaje, se colgaron del tren de aterrizaje del avión para la desesperación, sin nada, ¿no? Sin nada. Es tremendo, ahí está. Bueno, realmente es una situación dramática y como decía Raquel, la comunidad haga algo, la comunidad internacional. Sí, la comunidad internacional siempre es como diciendo, siempre un paso atrás, no un paso adelante. Pasa que también es difícil tratar con terroristas, ¿no? O sea, ¿qué se hace? Con gente armada y más cuando está mezclado en un interés comercial, ¿no? Sí. Porque por más que uno divida lo político de lo comercial, bueno, en algún punto también se ligan y se unen, ¿no? Y si Estados Unidos y China están reconociendo, digamos, el gobierno talibán desde el punto de vista de lo comercial, claramente que es una situación muy, muy riesgosa, ¿no? Bueno, un tema en el que estaremos, por supuesto, bien atentos para seguir de cerca cuál puede ser la evolución. Ojalá que no haya una regresión en ese país que supo darle en estos años derechos principalmente a las mujeres, ¿no? Que son las mayormente perjudicadas en la población.